No, pues está bien el grupo del WhatsApp, me parece bien. Claro. Ah, no, pues se lo tengo. Buenos días, muchachos. Ahí ya les envié el link de Zoom, ya se los envío también por WhatsApp. Sol de Oaxaca. Hablaré a inglés y allá abajo. Fernandito.
Buenos días, muchachos. Qué pena ahí, pero todavía está organizando ahí una vaina de los proyectos que nos pusieron de jurados hoy. Pero bueno, ya damos inicio, si Dios quiere. Primero, antes de entrar en forma con la temática, ¿cómo se sintieron con el tallercito ese? Por favor, escríbanme el nombre y el código aquí en el chat de Zoom y habiliten la camarita ahí cuando vayan a hacer su aporte. ¿Cómo sintieron ese taller? ¿Qué asimilaron? ¿Qué vieron de raro? ¿Qué sintieron que no saben y de pronto sí deberían explorar sobre esos temas? Cuéntenme, lo escucho. Una de las situaciones complicadas es lo de la amenaza del empleado. Pues se pueden tomar varias opciones ahí. Entonces es complicado solucionar eso. Bueno, digamos que esa situación que yo les puse ahí, obviamente que eso se presenta, ¿no? Y les hago una aclaración. Respecto de lo que tiene que ver específicamente con ingeniería civil, a diferencia del resto de las ingenierías, el detalle de el manejo de personal en una obra de construcción es muy diferente de pronto a de otras ingenierías en alguna empresa donde todos tienen cierto, digamos, nivel académico o lo que sea. En materia de construcción, no, nosotros trabajamos directamente, nuestra mano de obra es mano de obra que no tuvo normalmente estudios, que es empírica, que se ha desarrollado en el arte de la construcción durante su vida. Y pues obviamente eso genera, digamos, ciertos, digamos, encontronazos, ciertos bloqueos en algún momento respecto de lo que es el diálogo, ¿sí? Es muy diferente el diálogo de alguien que medianamente tuvo la oportunidad de adelantar estudios, mientras que otros no. Y perfectamente nuestros trabajadores de construcción puede haber gente que sabe medir, sabe interpretar planos, pero casi que ni siquiera sabe firmar, ¿sí? Es decir, la parte académica, la parte intelectual, más bien poco. Y pues eso siempre genera de pronto a veces alguna brusquedad en su forma de ser. Adicional de eso, las obras de construcción siempre se desarrollan en un ambiente, digamos, de estrés, ¿sí? Y de energía y exigencia física. Eso es normal en nuestros proyectos. Entonces, digamos que eso mismo genera también ciertos ambientes de que se puedan presentar conflictos a cada rato. Y aquí es donde viene la cuestión. Por favor, los que de pronto son los tipos fosforitos, esos que no se aguantan una broma, que no se aguantan una chanza, que cualquier cosa que observan, leen o ven, sí, de esos típicos que se ofenden hasta porque ven un meme en la calle, se sienten ofendidos, se lo toman todo a título personal en forma. Eso genera mucho más conflicto. Entonces a nosotros nos toca hacer un poquito como de caucho en ese sentido. Adicional de eso, tanto para las ingenieras como para los ingenieros. En las obras de construcción, nosotros tenemos trabajadores de construcción de todos los géneros, ¿sí? Todos. Y eso no implica de pronto que porque tengamos cierta inclinación hacia alguno, los otros los vamos a desechar o vamos a generar de pronto un ambiente de bloqueo con esa gente. Adicional de eso, también es normal en nuestras obras que haya mucho humor, es decir, las bromas y sobre todo en construcción las bromas en algún momento hay chancitas un poquito pesadas para algunos, para otros no, ¿sí? Pero pues hay que entender dentro del marco del respeto que hay cosas a las que uno, pues para no generar
un problema adicional y que puede entorpecer de pronto el desarrollo del proyecto, ¿sí? Algo que, fresco, déjelo así, a simplemente, de aquí en adelante usted ahora va a estar trabajando al lado mío porque yo no le voy a creer nada, cosas como esas. Hay que intentar manejar esas situaciones. Entonces, tampoco hay que sentirse ofendido absolutamente por todo, obviamente dentro del marco del respeto. Por ejemplo, la cuestión de las groserías. Pero ustedes, como ingenieros, hombres, mujeres o lo que quieran ser, en alguna obra de construcción seguro que algún piropazo se van a llevar, ¿sí? Alguna silbadita se van a llevar. Cualquiera. Y lo mismo vendrán de hombres, mujeres o lo que quieran ser. Si ustedes todo el tiempo se van a sentir, digamos, ofendidos y son de esos que enarboran las banderas de los géneros, los que sea, en construcción va a ser complicado. Y uno tiene que más bien es generar ese ambiente de que más bien nos tiremos hacia la parte específica de la construcción, pero de vez en cuando se van a presentar esas situaciones. Y una vez más, desde que no sea una grosería, de verdad, no hay que sentirse ofendido por cualquier tontería, ¿sí? Hubo alguna vez un caso, y ya tenía creo que como 5 años de haberse graduado, una ingeniera específica, por allá vio un meme en un grupo de WhatsApp. Y qué ofensa tan grande. O sea, ni siquiera decía que era el nombre de esa persona. Ni siquiera decía además, ni siquiera se reflejaba si de verdad si era, por ejemplo, una mujer o cualquiera de esos otros géneros alternativos. Y eso fue, digamos, la ofensa total. Y como, o sea, desde el punto de vista psicológico, incluso eso en algún momento se trató con una psicóloga específica, donde pues prácticamente sí, la respuesta ya no tanto técnica, sino definitivamente para que se entendiera es, hay gente que se raya muy fácil, ¿sí? O sea, se ofenden por cualquier vaina. Los ingenieros civiles no podemos ser así. Nosotros tenemos que tener, digamos, un manejo de verdad bastante equilibrado en ese sentido, porque depende del momento y la intensidad del trabajo, yo ya se los he nombrado, eso se puede convertir en tremendo conflicto, por ejemplo, como lo que les está tratando en esa parte. Para algunos, de pronto algunos ya han trabajado en construcción o en otras actividades, de pronto algunos han tenido incluso empleados, puede que sí, hasta que no se adquiera esa, digamos, esa experiencia, no van a poder de verdad completamente asimilar qué se siente eso. Por eso, y eso es una de las razones básicas, adicional de lo que es la parte técnica, la experiencia por eso es que tiene tanto valor al momento de una licitación y eso lo tuvieron que haber aprendido. Sí, eso no es porque sí, no es porque, ay, no, vamos a poner la experiencia y que a tirarnos las de importantes. No, es porque de verdad la experiencia de haber participado en proyectos, en obras, de verdad genera una visión totalmente diferente de pronto de los mismos colegas que no han ejercido esa parte. Por eso el taller se va más hacia ese lado, porque eso es lo que ustedes aún la gran mayoría no ha podido desarrollar. Y obviamente, si ustedes ya por lo menos tienen cierto conocimiento de lo que se les puede llegar a presentar, pues entre más uno tenga bases, mucho mejor va a generar soluciones. Los demás, quien quiera, que de pronto sintieron, uy, no, esto sí me costó, o qué parte les pareció como rara o interesante. Profe, pues el taller ¿Cómo te dio eso? Hable. Uy, qué permisivo, qué galante. Muy bien, hágale. Prenda la cámara. Profe, pues el taller ayuda como a cuestionarnos si las decisiones que a diario tomamos están bien o están mal, si la forma en cómo actuamos ante una situación es buena o es mala. Y pues como futuros ingenieros lo que debemos crear es soluciones, no más problemas. Y en un momento de tomar una mala decisión o ponerse a pelear con alguien en una hora, lo que estamos creando es otra dificultad más. Entonces, pues,
que tenemos que aprender a tomar una decisión y pues afrontar lo que decidamos en ese momento. Sí, correcto, exactamente, eso es. Obviamente, pues las decisiones que uno toma siempre van a generar consecuencias, buenas o malas, lo que sea, pero de todo modo, nosotros como ingenieros nunca nos podemos quedar en el limbo. Es decir, esas personas que les hacen una pregunta, ¿usted qué cree? ¿Lo ponemos con pintura roja o con pintura verde? Y se quedan ahí. Dios mío, yo no sé de colores, soy daltónico, soy daltónica, no, yo para la moda pocón. Nada, uno tiene que tomar una decisión. No, yo creo que es tal vaina por esto y listo. Ya por lo menos con ese, digamos, con sentar ese precedente, ya por lo menos saben de que usted puede confiar porque si se llega a presentar algo que de verdad sea complicado, pues usted también va a tener, digamos, la fortaleza, ¿sí? La capacidad, la competitividad de tomar una decisión. Claro está, precisamente, nosotros también tenemos que ir un poquito más allá. Por eso toda esa preparación de la programación es como proyectando qué nos puede pasar. Entonces, la típica frase de primero pensar antes que hablar, eso nos toca, ¿sí? Después de uno, de pronto una mala palabra o generar un mal ejemplo, de una vez uno empieza a perder o jerarquía o respeto, ¿sí? Y eso es complicado. Lo otro es, respecto de las decisiones, pues siempre hay que evaluar, bueno, qué consecuencias nos trae. Entonces, en ese proyecto en particular, ustedes tenían que hacer eso, generar esa cuestión de poder identificar, bueno, entre todo esto que me está pasando al mismo tiempo, respirar profundo y, ajá, ¿qué es lo que me afecta más rápido de todo eso? Tal cosa. Bueno, entonces primero me focalizo ahí y así, a su vez, voy desarrollando el resto de actividades. Samir, que era el que iba a hablar ahí. Hágale. No, bro, Encienda su cámara. iba a decir todo lo que dijo la compañera. Exactamente lo No, mismo. pues que, no, exactamente, no, pues que sí que respecto a todos los inconvenientes que enfrentaron ahí, pues, o sea, yo viendo la asesoría, uno de los compañeros tocó el tema de que, pues, retirarse del contrato, ¿no? Y pues no, yo Correcto. diría que uno, por más enredado que esté, uno como ingeniero debe empezar a ser crítico, ¿no? O sea, empezar a buscar la mejor solución y pues no enredarse tanto. Porque digamos, bueno, en el caso nosotros que estamos haciendo el cronograma y eso, pues nos metimos una enredada para cuadrar las actividades porque en total nos salieron como, contándolas como 8.000, 9.000 actividades. En Sí. todos los 270, sí, señor. Entonces nosotros empezamos, pero ¿cómo vamos a cuadrar todo eso en el cronograma y todo eso? Y pues ahí metimos algunos machetazos, pero se dio solución. Entonces ¿Y como que 8.000 o eso, 9.000 actividades como de qué? O sea, haciendo referencia más o menos a qué. o sea, el proceso constructivo, digamos lo que empezamos desde abajo, pues nosotros le anexamos lo que eran vigas de amarre, columnas, lo que es Bueno, truchas. entonces realmente, ojo, nosotros tenemos estipulados en nuestros presupuestos lo que son los capítulos, las actividades, y hasta ahí eso es lo que siempre se observa en un presupuesto, ¿sí? Capítulos y actividades. Más bien a lo que está haciendo referencia Samir es las tareas que se requieren para desarrollar esa o todas las actividades, ¿sí? Eso es un conjunto de cosas. Por ejemplo, ustedes en un presupuesto de obra nunca van a observar formaleteado, armado de las canastas del refuerzo. No. Usted nota esa actividad de refuerzo y actividades de placas de entrepiso. Dentro del análisis de precios unitarios va lo que tiene que ver con mano de obra, equipos, materiales y demás, ¿sí? Ahí es donde uno tiene que definir, ok, para tal actividad yo sé que tengo que realizar este poco de tareas y cada una, eso sí, cada una tiene su tiempo, todo tiene su tiempo en la vida y más en ingeniería civil en procesos constructivos. Adicional de eso, digamos, ustedes también tenían que entender los tiempos típicos de desarrollo de nuestras obras. Por ejemplo, en algún momento, nada más lo que tiene que ver con la actividad de muros en mampostería, sea que hubiesen sido en bloque, ladrillo o lo que sea,
usted no puede, por mucho que quiera, coger y levantar completo el muro hasta más o menos la altura de los 2 y pico, 3 metros, lo que sea que lo hubiesen colocado. ¿Por qué? Porque el mismo proceso constructivo se requiere de un mortero de pega cuya, digamos, propiedad en el momento de generar la mezcla, pues es un estado pastoso, es decir, medianamente fluido. Y pues si usted coge y simplemente le sigue levantando más de los 1,20, 1,50 máximo de altura, seguro que va a sufrir aplastamiento, se va a desplomar el muro, va a perder su alineamiento desde el punto de vista de las brechas de los morteros de pega, en fin, un poco de situaciones. Y se va a terminar teniendo que retirar eso y volverlo a iniciar. Entonces, todos esos tiempos hay que saber, no, pues si lo hacemos de pronto en la mañana y de pronto hacia la tardecita, tal vez ya haya cogido fuerza, ya se haya fraguado un poco esa mezcla de mortero de pega y se puede continuar con el muro. Pero de pronto el clima ese día específicamente fue complicado. Entonces, no, más o menos vamos a proyectar, si el clima nos favorece, nos ganamos días, pero si no, por lo menos vamos a proyectar de que nos toca casi a medios muros de altura por día, ¿sí? Así. Y vamos adelantando, digamos, desde el punto de vista perimetral. Esas cosas, por ejemplo, llegar a ese tipo de pensamiento hace parte de generar un cronograma de verdad como se debe desarrollar, ¿sí? Teniendo en cuenta todo eso. ¿Qué es lo que ustedes se van a encontrar como residentes de obra típicos en cualquier proyecto donde ustedes no han intervenido aún? Muy seguramente hasta le entregan un cronograma de actividades. Pero de pronto ni siquiera tiene nada que ver con el proyecto. O adicionalmente estuvo desarrollado solo a punta de tablitas y libritos y demás que usted encuentra por todo lado. Cualquier documento oficial desde el punto de vista de costos de materiales y rendimientos se consigue. ¿Sí? Ejemplos típicos, Construdata, Construprecios y cuanto otro estén por ahí. Si solamente se desarrolló con eso, de pronto no tuvieron en cuenta primero bajo qué condiciones fue que se generó ese tipo digamos, de parámetros de análisis de precios unitarios. Y lo otro, de pronto ni siquiera tiene que ver esa ya con digamos, la situación real de donde se va a ejecutar el proyecto, ¿sí? Tanto en función del clima, en función de la idiosincrasia. No es lo mismo construir en La Guajira que en el Amazonas, que en Bogotá, que en Pamplona, que en cualquier parte de Colombia, ¿sí? Todo tiene, desde el punto de vista climático. Ahora, adicionalmente, ustedes saben que todos, ustedes ya lo han vivido, toda la multiculturalidad que existe en Colombia, en nuestro territorio. Y todos pues tienen su forma de ser, algunos más estigmatizados que otros respecto de cómo se comportan a la hora del trabajo. Bueno, eso es otra cosa, pero eso influye muchísimo en ese tipo de presupuesto. Entonces, todo eso, por eso los análisis que se deben hacer es el análisis geométrico, ¿sí? El análisis del entorno y el análisis estratégico. En el análisis geométrico, nosotros absorbemos todo lo que son cálculos de lo que tenemos de planos. La parte fácil para nosotros, ¿sí? Puras áreas, metros lineales, volúmenes, de ahí uno no sale. Eso es muy fácil. Lo otro, el análisis, por ejemplo, del entorno. Ajá, este proyecto se va a desarrollar en tal sitio. Entonces, ¿qué pasa allá? Está muy retirado de la zona urbana. Es una zona, digamos, desde el punto de vista de orden público, ¿es complicada o no es complicada? Todo eso influye. Adicional, también el tipo de mano de obra. Allá sí se la pasa la gente construyendo, la gente sí será, digamos, estará bien instruida en materia de construcción. ¿Nos permitirán llevar personal de donde estamos hasta allá o definitivamente nos toca solamente con la población? Y ahí, haciendo un paréntesis, normalmente en todo proyecto que es en una zona diferente de la que uno tiene su base de operaciones, pues a uno le toca es contratar a la gente de esa zona. Primero, pues uno está beneficiando al desarrollo económico de donde se va a desarrollar el proyecto. Y adicionalmente,
pues eso también de pronto calma la situación de que pues permitan desarrollar el proyecto sin tanto problema. ¿Sí? Es algo que hay que tener en cuenta. Y luego el análisis estratégico. El análisis estratégico es cómo vamos a desarrollar ese poco de actividades y qué tareas y con qué equipos nosotros vamos a contar, con qué mano de obra, con qué materiales para poder desarrollar y darle cumplimiento a las cantidades de las actividades. ¿Sí? Por eso todas las tres cosas uno las tiene que tener siempre en mente. Uno debe saber de verdad para qué es el proyecto, qué es lo que hay, y con eso uno puede empezar a formular posibles soluciones. ¿Qué otro detalle o qué otra cosa rara de pronto vieron? Que de pronto nunca les hubiese tocado. Para el caso, les hago esta pregunta. ¿Todos ya habían diseñado habitaciones y baños en su vida? ¿Cuántos habían diseñado ya habitaciones y baños? Ingeniero, pues yo no había diseñado como tal, pero sí en la finca de la abuelita de mi hijo, ¿Sí? a ellos le dieron un mejoramiento de vivienda para construir en una habitación y un baño, que eso es lo que comúnmente dan por Sí. parte de la compañía. Entonces sí vi cómo era toda la cuestión. No manejaron un plano como tal, sino que pidieron, o sea, le pidieron opinión, fue a la mamá a la mamá de mi esposo, que dónde quería la habitación y eso, y ellos ya tenían como tal un diseño general que realizan básico, una habitación de 3x4 y un baño de 1,50 por 1,50. O sea, lo realizaron, fue algo muy sencillo, pero pues creo que se ajustaba al presupuesto que daba la compañía, que Sí, era como claro. Y de de hecho, millones. estos proyectos que tienen que ver con mejoramientos de vivienda, y es de lo que ustedes más van a trabajar, les aseguro, esos proyectos salen mucho respecto de la inversión del Estado a comunidades o estratos de pronto rurales o de estrato socioeconómico un poco bajo, pues eso es una buena obra de inversión. Tal vez, no sé si específicamente en el caso de Jimena, tuvieron los dos mejoramientos allí mismo, en la finca de su suegra. Pues es que, profe, lo que pasa es que aquí yo vivo en el corregimiento del Morro, eso es como una zona suburbana, o sea, rural urbana, ¿sí? Entonces aquí opera Ecopetrol, está la planta de tratamiento de agua de Yopal y está la termoeléctrica, las tres funcionan. Entonces, por lo de inversión social que ellos tienen que hacer, entonces Ecopetrol dio un subsidio de 3 millones algo y el mejoramiento era incluido las dos cosas, la habitación y el baño como tal, para ampliar la casa. O sea, específicamente ese era mejoramiento de vivienda, era ampliación de las condiciones de la vivienda. Normalmente nosotros... Sí, señor. Normalmente cuando se hacen inversiones, y esas pues no necesariamente tienen que ser en zona rural, también pueden ser en zona urbana perfectamente, se desarrollan de a una cosa por predio. Es decir, yo les ponía el ejemplo específico porque normalmente es así. Sí, claro, siempre se tienen unos diseños más o menos estandarizados de eso. Entonces, por eso también los puse a que más o menos digamos, llegaran a un diseño tipo según las condiciones. Y sobre eso más o menos que evaluaran respecto de lo que, pues, la poca información que tenían ahí. Yo no les di a ustedes en este caso los planos directos, sino que los puse a hacer otra cosa. Muy bien. ¿Quién más de pronto había tenido algún contacto con ese tipo de diseños? Profe. Hace como... Hola, Yesen. Acá también se está desarrollando unos mejoramientos de vivienda, pero, por ejemplo, el diseño que tenían del plano del baño tenía unas medidas y ahora tacharon y cambiaron. Lo están haciendo de 1,20 por 2,10, disminuyeron las medidas. 1,20 por 2,10. Uy, yo como que les había dicho que de pronto medidas mínimas, por ahí alguien que me preguntó,
que más o menos intentaran de los 1.21 para allá. Sí, y 2.10, sí, más o menos. Son Y medidas ya bastante limitadas respecto de lo que es digamos, la posición de estar sentado en el inodoro y lo que es las piernas, cómo quedan respecto del muro enfrente, típico que tiene un baño. profe, ¿Sí? el diseño, el lavamanos iba dentro pues del baño y Ujú. ahora lo pasaron afuera y a las personas les entregaron unos materiales y pues les hicieron firmar el acta de recibo de esos materiales, pero al acabar el mejoramiento, como disminuyeron las cosas, sobran materiales y pues recogen los materiales y eso y cambiaron pues lo del mejoramiento, solo hacen el baño y no entregan lo de que decía ahí ducha y eso, no, solo el lavamanos y el baño. Te están robando la plata. Pues bueno, depende. Ojo, de todos modos, y sí, es lo primero que a uno se le viene a la mente. Pero Y ojo uno que se queda ahí como que todos está bien, somos del está mismo mal. gremio, todos somos del mismo gremio, y nosotros como ingenieros civiles, sí, el gremio de nosotros es bastante estigmatizado. ¿Por qué? Porque lastimosamente sí ha habido a lo largo del tiempo colegas que han estado vinculados en proyectos viciados, ¿sí? ¿Y qué ocurre, por ejemplo, en esto? Tal vez el error típico es que no programaron, no tuvieron en cuenta de verdad las actividades que tenían que desarrollar, no tuvieron en cuenta de verdad un diseño con el cual hubiesen sacado de verdad unas cantidades de obra y sobre todo cómo llevarlo a esa zona en particular. Perfectamente eso pudo ser. ¿Y qué ocurrió? Que después cuando empiezan a sacar cuentas, esto está dando grave, y pues empiezan a ajustar el proyecto. Obviamente que tiene que haber una interventoría porque estos dineros tienen que ver con el Estado, si ya vienen por regalías o por cualquier otro rubro de inversión. Esos proyectos pues tenían que tener un representante del Estado, ¿sí? La interventoría. Y aquí es donde viene la cuestión, si la interventoría permitió desarrollar ese tipo de actividades, de pronto aquí es por eso que en la NSR10 desde hace algunos años, quien ejerce la labor de interventor, como para que me entiendan la expresión burda, lleva más del bulto, es decir, lleva las de perder más aún que el mismo contratista ejecutor del proyecto. Porque es Profe, quien debe permitir o no que se desarrolle algo como eso. Dime. lo de los materiales que sobran, sí está pues bien eso, después de que uno hace firmar un acta de recibo, ¿los puede llevar? No, porque, a ver, en ese momento específico, si a usted le hicieron firmar que eran todos esos materiales, a no ser que le hubiesen cuantificado que eran solo los materiales exclusivos para el proyecto que se le iba a desarrollar, el resto sí se lo pueden llevar. Pero si era simplemente materiales y el proyecto, no tienen por qué estarle quitando otras cosas. Se supone que está metido dentro de esa acta. Ahora bien, por eso es que las actas deben ser bastante específicas, entonces tenía que haber aparecido de pronto esa documentación. Las medidas del tipo de proyecto que iban a entregar, ¿sí? Sobre eso es fácil medir. Y adicionalmente, que los materiales fuesen exclusivos para como está el proyecto original o solamente según lo que le fueran a construir. En el acta tenía que haber dicho eso. Dependiendo de eso, puede configurarse algún delito o no, pero pues depende de lo que estén firmando. Profe, Si si uno quiere preguntar sobre eso, normal a la persona que está ejecutando puede hacerlo, el por qué está llevando los materiales. Sí, claro, pero en especial quien tiene, digamos, el contratista como tal, podría dar la información, pero siempre son reacios y puede generar ahí algún conflicto. Pero definitivamente